expectativa de recibir una impartición de Dios. La impartición de Dios es a través de su palabra, pero también su poderosa presencia. Y estaré enseñando, hoy quiero continuar lo que estuve enseñando hace 2 semanas atrás, antes de irnos de viaje, hace 2 semanas atrás se celebró el día de Pentecostés. Digan conmigo, día de Pentecostés. En la promesa de Dios se cumplió 50 días después de la resurrección de Cristo. Y vamos a leer donde Cristo entonces le habló a sus discípulos, le dio la promesa, le dijo: no lo voy a dejar solo. Jesucristo les reveló a ellos de que Él iba a partir, que iba a ser crucificado y que se iba a ir con el Padre. Y Él les prometió: no los voy a dejar solo. No los voy a dejar solo. Eso lo estuve hablando hace 2 semanas atrás. Estuve hablando de que Dios prometió este derramar del Espíritu de Dios. Y cuando resucita, Él sopla el Espíritu de Dios. Digan conmigo, el Espíritu Santo. Él sopla el Espíritu Santo en sus discípulos para que ellos sean portadores del Espíritu Santo. Pero no solamente sopla y le promete esa presencia del Espíritu Santo, sino también una llenura del Espíritu Santo, una llenura de su propio ser, del Espíritu de Dios, para empoderarlo. Y la Escritura dice, para darle de nuevo atrevimiento como creyente y como hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: pastor, después de que me convertí, yo la verdad que he visto ataques, he visto todo esto? Pero quiero que sepa esto, que de que antes de usted convertirse siempre ha habido ataques, siempre ha habido oposición. La tiniebla estuvo siempre presente para robar, matar y destruir, porque esa es la función de las tinieblas. Las tinieblas no solamente vienen contra los hijos de Dios, viene contra los hijos de Dios con fuerza, ¿verdad? Pero también viene con los inconversos y se aprovecha de que los inconversos no tienen ese acceso a Dios. Y número dos, que los inconversos no tienen ese sentido de esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Nosotros como hijos de Dios tenemos un acceso, y la Escritura dice: quiero encaminarlo a una gran bendición, a este entendimiento y revelación de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros y a través de nosotros. El Espíritu de Dios viene en ti y es para obrar en tu corazón, en ti, ¿verdad? Porque si fuera una religión, o esto consiste en religión, sería solamente seguir a un Dios que conocemos, histórico, que está allá arriba, lejos, con un garrote listo para darte cada vez que te portas mal. Dile que está actuando un corazón y dile: eso no es así. Dios quiere una relación personal contigo, tan personal que Él te preparó para Él hacer morada en ti. Esto es tan personal, el deseo de Dios relacionarse contigo y con todo ser humano, porque siempre fue el origen de Dios con la humanidad, relacionarse con todo ser humano. Y lo hizo de tal manera que entonces Él muere en la cruz para pagar por tus pecados. Al pagar por tus pecados derrama sangre para limpiar tu conciencia y limpiarte y prepararte. Digan conmigo: Él me ha preparado. Digan conmigo: pagó por mis pecados. Con Él estoy juntamente crucificado. Digan conmigo: y la Escritura dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la esperanza que ahora tengo en este cuerpo físico lo tengo en aquel que murió y resucitó y pagó mis pecados. Esa es la promesa que Dios nos dio a nosotros, esa es la esperanza que tenemos. Cuando Cristo hace esto en la cruz, que derrama sangre, Él nos limpia nuestra conciencia, nos hace apto ahora para esa relación personal con Él. En otras palabras, Dios te preparó, te sacó de las tinieblas, te redimió, te sacó de aquella condición del pasado, te redime, te restaura, te limpia, te prepara para ahora Él decir: ahora quiero entrar en ti y hacer morada contigo. Esa linda presencia de Dios no es una religión que practicamos, es una relación con el Espíritu de Dios que ahora está en nosotros. Digan conmigo: el Espíritu de Dios que ahora está en mí. Ese mismo Espíritu es el que te da vida. Es el mismo Espíritu que Dios promete que te da vida eterna. Ese mismo Espíritu es el que produce esta vida eterna en ti, y produce mucho. Y por eso quiero continuar con esta enseñanza, hablándole entonces acerca de los beneficios, la bendición y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Pero para poder continuar hablándole acerca del Espíritu Santo, es muy importante saber qué es el Espíritu Santo. Y le hablé la semana pasada, hace 2 semanas atrás, si lo puede anotar por favor, que no se lo olvide. Y aquí le hablo a todo converso, inconverso, a todo el mundo que está aquí en este lugar. El poder que tiene el Espíritu Santo. Cuando conoces al Espíritu Santo y entiende las funciones del Espíritu Santo en nosotros, porque todo lo que Dios hace con propósito.
Por esa razón, Dios lo que Dios hace, ¿verdad? Hay un dicho que dice que Dios obra en sendero misterioso. ¿Han escuchado eso? Pero la Escritura nos dice que Dios revela lo que Él va a hacer para que entremos en acuerdo con Él y no estamos confundidos, porque Dios no juega a la adivinanza. Dios no juega a la adivinanza. Dios no quiere, entienda esto, esta relación con Dios no consiste en yo hacer aquí en la tierra y adivinar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Una de las complicaciones más grandes que tenemos nosotros como creyentes es entender y escuchar la voz de Dios o querer hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien se identifica con eso? Pastor, quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo no se complica esta situación? Querer saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Alguien se identifica conmigo? Una de las cosas más complicadas es entender y saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Quieres saberla? Número uno, a través de su palabra. A través de su palabra puedes conocer, puedes empezar a conocer e entender la voluntad de Dios general para todo el mundo. Pero hay una voluntad directa que Dios tiene contigo porque tienes propósito, una razón específica en la tierra. Tú tienes una razón específica aquí en la tierra por la cual Dios te creó y te puso aquí en la tierra. Eso es propósito. Digan conmigo, propósito. Entonces ese propósito va en acuerdo con la voluntad personal, no general. La Escritura nos habla de muchas promesas, de la voluntad directa de Dios, con todos nosotros, con la iglesia, pero también una voluntad directa que Dios quiere revelarte, que Dios quiere encaminarte en tu diario vivir, porque a diario siempre estamos tomando decisiones y muchas de ellas son críticas. Las decisiones que tú tomas te pueden afectar a ti, se puede ser de bendición para ti, como también puede ser de consecuencia para ti, pero no solamente para ti, sino los que están alrededor de ti, especialmente si tú eres cabeza, especialmente si tú eres hombre, toda cabeza. Tengo para decirte de que tu familia depende de ti, depende de Dios. Pero como somos agentes de Dios aquí en la tierra y Dios nos entregó a nosotros la tierra para que obremos y hagamos, hay una responsabilidad que tiene toda cabeza que la familia necesita depender en la decisión que tú tomas. Puede ser de bien o puede ser de mal, puede ser de bendición a tu familia, puede ser de maldición. Toma en cuenta esto. Es por eso que cuando un hombre se alinea con Dios y camina en esa presencia del Espíritu de Dios, la familia está en paz. Porque sabe que las decisiones que tú tomas, las decisiones que vas a tomar, vas a ser de bendición porque están alineados a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Están de acuerdo conmigo? La voluntad de Dios es buena, es agradable. Digan conmigo, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, para poder entender el Espíritu Santo, entendamos número uno. Anótelo. Y es que todo lo que, entienda esto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, no es un poder como le llaman otros o religiones. Anótalo. No es una cosa, es un ser. Número uno, no es una cosa, es un ser. Es la misma presencia de Dios que viene siendo una manifestación de Dios, como Jesús fue una manifestación física. El Espíritu Santo es una manifestación que se manifiesta en todo corazón o toda vida porque es omnipresente. Atención, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre Celestial sentado en el trono. Cristo vino, procede del Padre, tomó forma de hombre para hacer su función aquí en la tierra 3 años y medio, fue crucificado, resucitó y se encuentra a la derecha del Padre. Mientras estaba aquí en la tierra nos enseñó, nos modeló, reveló, sanó, liberó, hizo de todo en la forma de hombre para mostrarnos a todos nosotros, digan conmigo todos nosotros. Cristo nos mostró a nosotros, modeló el camino en el Espíritu, en obediencia con el Padre. Pero no solamente eso, Jesucristo en forma de hombre, y tomó forma de hombre de hacer esto, nos enseñó a nosotros de cómo nosotros en la tierra podemos caminar en autoridad, porque Él hacía algo peculiar que era el único que hacía, que era Él liberaba y Él sanaba. Él caminaba en poder y autoridad en toda oposición de las tinieblas, y las tinieblas no pudieron aguantarlo. Él sanaba y liberaba. Él hizo eso por 3 años y medio para preparar a sus discípulos a hacer una multiplicación de quién es Él. Él tomó forma de hombre para preparar a sus discípulos 3 años y medio. Él les enseñó a predicar, a enseñar. Les predicó a sanar y a liberar a sus discípulos. Y sus discípulos lo vieron. Y después Él los envió de 2 en 2 a que hagan lo mismo, a que prediquen, a que enseñen, a que más, a que liberen y a que sanen también. Sus discípulos, discípulos, hombres. O sea, Cristo lo hizo, pero le enseñó a sus discípulos a hacer eso también.
y lo hizo por 3 años y medio y después fue crucificado. Hizo su función. Cuando Él le dice a los discípulos, Él les dice: yo no los dejaré solo. Me gustaría que me acompañe la escritura. Juan capítulo 14, versículo del 25 al 27. Esta es la promesa que Jesús le hace a sus discípulos. Dice: yo me voy a ser crucificado, voy a resucitar, voy a la derecha del Padre, pero tengan paz. Porque sus discípulos entran en pánico de una vez. Estuvieron acostumbrados por 3 años y medio a la presencia de Jesús aquí en la tierra. Y Él dice: tengan paz, yo me voy. Les doy esta promesa, me voy. Pero es importante que yo me vaya. ¿Por qué? Atención. Cristo estaba limitado tiempo, espacio y materia en lo que Él, en su caminar, en su influencia. Jesucristo tuvo grupo. Él tuvo 3 que lo seguían muy cerca. Él tuvo 12 que estuvieron con Él, sus 12 discípulos. También tuvo, la escritura registra unos 70, que lo vamos a leer, unos 70 que lo seguían a Él. Llegó a tener hasta 120 y 5,000, porque en la escritura habla de que Él le dio de comer a 5,000 que le seguían. Pero Jesucristo estaba limitado tiempo, espacio y materia. Él dice: es necesario que yo me vaya, porque si yo en mi límite físico resucito en cuerpo glorificado y me voy a la derecha del Padre, podré derramar sobre todos ustedes. En otras palabras, se rompen las limitaciones que Él tenía con sus discípulos de tiempo, espacio y materia, de estar en un lugar a la vez. No podían estar en todo lugar a la vez. Y esta es la promesa entonces que le dice en versículo 25, Juan 14, versículo 25, dice: los he dicho estas cosas antes, cuando estaba con ustedes. Versículo 25 dice: mas el Consolador. ¿El qué? Él es Consolador, y dice claro que es el Consolador, es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y aquí explica entonces ¿qué? Atención, Padre Celestial, Cristo que vino, tomó forma de hombre, vino, hizo ejemplo, guió, enseñó, entrenó a sus discípulos, se va a la derecha del Padre. Él dice: ahora yo no lo voy a dejar solo, sino que va a haber uno Consolador, que significa Paracletos en el original. Y este Paracletos es lo mismo. Él dice: uno igual que yo, uno que va a estar contigo, que te va a guiar, te va a enseñar, uno que estará contigo porque ahora te convertiste. Pregunta: ¿cuántos de ustedes se han convertido después que se convierten? Dice: ok, me convertí, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Te conviertes, pero tienes que tener esto claro. No te convertiste a una religión. Te convertiste, tú le entregaste tu vida a Cristo. Se la entregaste, se la rendiste a Cristo. Cristo pasa a ser tu Señor, tu gobierno, tu señorío aquí en la tierra. Si le entregaste tu... listen, let me tell you something. El contrato lo hiciste tú. A un caso que está tú, fuiste tú que hiciste el contrato con Cristo. Yo hice el contrato, todos hemos hecho ese contrato. ¿Cuál es? De entregarle nuestra vida para que sea Él el que gobierne, que sea Él que dirija. Nosotros fuimos los que le entregamos nuestra vida a Cristo. Nos limpió, nos perdonó, nos santificó, nos preparó para entonces depositar como creyente, porque no es una religión que vivimos, es una relación con Dios. Y como creyente, el Espíritu, Él de entonces, ¿qué dice? Él hace una promesa y dice: te convertiste, pero no vas a quedar solo. Yo pongo mi santa presencia en ti y haré morada en ti por eternidad. Vamos, ¿alguien está conmigo? ¿Alguien está contento por eso? Eres un cristiano y no vives una religión, sino una relación con Dios, porque Él dice: voy a hacer morada en ti. Porque este caminar en Cristo no lo vas a hacer solo, gente. Este caminar en Cristo, dile que está a tu lado: yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Este caminar en Cristo es la diferencia de todas las religiones. No hay religión que te prometa una santa presencia de Dios en ti. Te pueden prometer Dios que está contigo, pero la santidad de Dios no puede estar con una persona pecadora. Son polos opuestos. Por eso que Cristo tuvo que venir a salvarnos, prepararnos, llevar nuestro pecado a la cruz, prepararnos, santificarnos, limpiarnos, purificarnos, y después resucitó para darnos esperanza a la resurrección. ¿Quién líder de otra religión que son sectas murió para pagar por pecado de ni Mahatma Gandhi, ni Buda? Ninguno de ellos murió para pagar pecado por nadie. Fueron mártires, pero ninguno murió para pagar pecado por nadie. Aparte de eso, todo esto está muerto. No hay registro de ninguno de que ha resucitado. Y el Cristo a quien tú le entregaste tu vida, Él resucitó para decirte: te doy esperanza. Venció la muerte, viejo, que no va a poder vencer en tu vida.
Eso para darte esperanza. Número uno, la esperanza de la vida eterna, que también seremos resucitados cuando Él venga por nosotros. Pero también la esperanza. Él dice, yo tengo poder. Lo peor que le puede pasar al ser humano, que es la muerte. Y vencí la muerte y te lo revelo y te lo muestro. Estaré contigo. ¿Cómo Cristo está con nosotros? Versículo 25 dice, les he dicho estas cosas a ustedes estando con ustedes. Versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas estas cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y esto es lo que Él dice, porque Él sabe, Él se va, dice, yo me voy, pero ten paz, que tú no estás solo. Ten paz, y esto te habla a ti hoy específicamente, y te dice, ten paz, que yo no te he dejado solo. Cristo se asegurará que la santa presencia del Padre Celestial estará en ti para que tú no estés solo. Y Él te dice, ten paz. Y hoy Dios te habla y te dice, ten paz, porque como cristiano y como hijo de Dios, tú no estás solo. Él está contigo. ¿Quién está contigo? El mismo poder. Atención, Cristo cuando resucitó, la Escritura dice que cuando Cristo resucitó, fue el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Es el mismo Consolador que levantó y resucitó a Cristo de los muertos, que no puede resucitar en tu vida. La pregunta que es, ¿cuál es la condición? Porque tú tienes propósito aquí en la tierra, porque tienes razón de existencia. Satanás no puede hacer con tu cuerpo lo que le da la gana, porque tienes una razón de existencia, tienes un propósito del por qué estás aquí en la tierra. Y como tienes propósito, tú tienes que cumplir ese propósito. Y como lo tienes que cumplir en la tierra, el cuerpo tuyo no se puede enfermar y Satanás no puede hacer lo que le dé la gana. No puede venir un espíritu de casa a hacer lo que le dé la gana contigo. ¿Por qué? Porque tienes propósito en la tierra. Cuando viene una posición, sea lo que sea, si es de financiero, Dios suplirá. Él tiene que suplir, porque yo vine a cumplir propósito aquí en la tierra. ¿Cuántos se identifican con eso? Hay una razón. Algo que está, dile, pon atención. Te están hablando. Esto es muy importante. Te va a ayudar a ir a otro nivel. Gente, están hablando a ti. Dile que está a tu lado, habla, papá. Les voy a decir algo. Mire, entendiendo el Espíritu Santo es muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como creyente, a veces que tenemos conocimientos básicos, fundamentales. Quiero darle unos cuantos conocimientos básicos, fundamentales. Número uno, le dije que el Espíritu Santo no es una cosa, es un ser. No es una fuerza activa. De Él produce todo poder. Anótelo. No es una cosa, es un ser. De Él procede todo poder, porque el Espíritu Santo fue el que resucitó a Cristo de los muertos. Cristo se encuentra a la derecha del Padre porque hizo su función en cuerpo de hombre, fue crucificado. Ya Cristo hizo su función y Él entonces derramó el Espíritu para que sea omnipresente. Cristo estaba limitado tiempo, espacio y materia, y Él dice entonces es importante que yo me vaya por mis limitaciones, pero le derramaré, le daré un paracletos, que es lo que significa consolador, que es paracletos, uno igualito que Cristo. Y es el mismo que lo resucitó de los muertos. Él dice, ese que me resucita de los muertos lo pondré en ti, para que sea el que te encamine en este caminar en Él. No en esta religión, sino en esta relación con el Padre Celestial. Entonces Cristo, entonces el Espíritu Santo, no es una cosa, es un ser. No es una fuerza activa como muchos le quieren llamar. Es la fuente de todo poder, porque el Espíritu Santo, al resucitar a Cristo, es el mismo que está obrando en tu vida, en quien tú puedes depender también. Y anota esto, tercero, y es que el Espíritu Santo es el Dios eterno en nosotros. Eso significa que la eternidad de Dios está en nosotros con toda su plenitud. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, viene un cambio, una metamorfosis. Y esto primero sucede en su espíritu. Eres vivificado. En el momento que le entregas tu vida a Cristo, Él te promete una vida eterna. Esta vida eterna es una vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Le entregas tu vida a Cristo, en el momento inmediato empiezas a ver las cosas diferentes, la vida diferente. Empiezas a tener esperanza, dirección, vida. Empiezas a escuchar, empiezas a entender muchas cosas de las Escrituras. ¿Por qué? Porque esa es la misma presencia del Dios eterno en ti. Vamos, alguien glorifica al Padre. Esa es la misma presencia de Dios en ti. Entonces esta eternidad que Dios te promete,
Porque en el momento que le entregas tu vida a Cristo, ya Él toma tu vida, te da una nueva. Esto sucede en el Espíritu. La Escritura dice que eres renacido. Renacido. Ese renacimiento es esa nueva criatura que tú eres en Cristo Jesús. Las cosas viejas, ¿qué? Y aquí todas son hechas, ¿qué? Las cosas viejas es parte de quien tú eras antes. Dios entonces vivifica tu espíritu, esta eternidad de mientras tú estás aquí en la tierra. Atención, es que muchos tienen un mal concepto de lo que es la vida eterna. Piensa que primero hay que morir para vivir esa vida eterna. No tengo para decirte, tengo una revelación, unos códigos especiales de parte de decirte esta mañana, de que la vida eterna se inicia en el momento que tú le entregas tu vida a Cristo. En el momento que tú entregas, empieza algo nuevo donde tú dices, la gente te van a decir, oye, hay algo diferente contigo. Seguro sí, es la presencia de Dios en mí. Y esa es la esperanza que yo tengo en este caminar en Cristo, que la presencia de Dios en mí va a producir una nueva criatura de quien yo era antes. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo quería cambiar, no podía, se me hacía difícil, my God. Y más difícil se me hacía al principio de año, hacía promesas, hacía de todo, decía de todo, que iba a dejar, pero había una naturaleza con la cual yo no podía lidiar, una naturaleza mía, que yo en enero voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, ¿verdad? Al principio de año. No pasaron ni 2 semanas, regresé otra vez a lo mismo. ¿Por qué? La vieja naturaleza, esta carne. Pero caminando en el Espíritu nos da el poder para decirle a la carne, carne no, tú a mí no me domina, no tienes control. Para eso, ¿qué necesitamos? Atención aquí. Esto es muy importante para todo creyente, para que sepas caminar en el Espíritu y no la carne. Porque cuando eres un creyente que no sabe diferenciar entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne, vas a ser un mal ejemplo y un mal representante de Cristo. Y por eso hay muchos que dicen, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué yo voy a la iglesia? Mira fulano que es cristiano. Te vuelves un mal representante. No está dando luz, no está mostrando, dando testimonio, que es parte de lo que el Espíritu de Dios cuando viene a ti es para darte este poder. Pero quiero continuar encaminando la palabra. Lo primero que hace el Espíritu Santo, quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22. El Espíritu Santo, digan conmigo el Espíritu Santo. Extraordinario, su obra, su poder. Vamos a ver la primera. Número 1. El Espíritu Santo en ti produce lo que dice la palabra. Produce fruto. Es de Él, pero su morada en ti es lo que te da la esperanza de tu poder recibir esos frutos y manifestarlo también. Dice versículo 22, más el fruto del Espíritu es que, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigan. Más. ¿Qué? No es ley. Quiero traducirle unas cuantas de estas. Amor. Este amor ágape es ese amor que cuando usted dice, pastor, ya yo no tengo amor por ella. ¿Cómo que no tiene? Y te casaste con ella, te casaste y no tiene amor. Ya yo no siento amor. Pero espérate, Dios es amor. Y si Dios está en mí, y Dios es amor, y está en mí hay amor. ¿Dicen amén a eso? Dios es amor, Dios está en mí. Significa que hay amor, está en mí. Dios es amor. Su amor hay. La pregunta es, ¿qué estás manifestando tú? ¿Qué estás recibiendo del Espíritu? Y estás listo para ser obediente a la palabra en caminar en amor. No, pero pastor, me siento como que no me nace. Inicia la obediencia, el nacimiento florecerá. En otra palabra, no, el caminar en amor no consiste en emoción y sentimiento. Porque si es por sentimiento, un día amo, un día no, un día amo, un día no. Y por eso hay mucha gente que está confundido y dice, no siento amor. El amor está en ti y es un mandato de parte de Dios de amar aún a tus enemigos. Pero pastor, entonces si lo hago y no lo siento, me siento hipócrita. Esa es la mentira del diablo más grande. Tú no estás caminando por sentimiento y emociones, lo estás haciendo por obediencia. Y tengo para decirte que el amor tiene tanto poder que cuando tú empiezas por obediencia ya se vuelve algo, una naturaleza tuya de aún amar a tus enemigos. En el matrimonio eso funciona.
pastor, no, que no sé, no siento, ya no siento amor por ella, no siento amor por él. ¿Qué tal esto? El Dios que está en ti, el que clama decir tú que está en ti, es el mismo espíritu que está listo para dar amor, para que ese matrimonio entonces agarre poder y resucite en el poder de su santa presencia. Habla de amor también con el gozo, con la paz, eso está presente, la paciencia también. Diga conmigo paciencia. Dice la benignidad, la bondad. La misma fe que tú necesitas para mover montañas, esa misma fe te la da Dios. Eso es lo extraordinario. La fe no hay que uno se entiende orando estreñido, Señor, mueve la montaña. La fe ya está, porque el Espíritu de Dios lo produce en ti, para que le creas. Este es tu fruto del Espíritu. Lo primero que hace el Espíritu Santo es producir estos frutos en ti. Versículo 22. Especialmente esta que está aquí, esta es especial. Amén. ¿Sabe cómo Dios produce esa especialmente? Porque esa que es perfeccionarse, gente, no se cree el cuento que hay gente que dicen, no ore por paciencia, porque también el libro de que te manda prueba. Gente, eso es mentira, amén. Pídele paciencia porque la vas a necesitar. No le pide paciencia, vas a tener complicaciones en la vida, especialmente como un representante de Cristo. Pero pídele paciencia. Ahora, ¿qué? Esta es la experiencia de Dios. O esto es lo que experimentamos nosotros en el proceso de Dios. Es que si tú necesitas paciencia, es un fruto que tú tienes que desarrollar. Digan conmigo, el fruto del Espíritu de Dios hay que desarrollarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios te pasa por el proceso para recibir y manifestar ese fruto. Entonces el proceso de la presencia ya está ahí, y el proceso para tú manifestarlo es que Dios entonces te pone circunstancias, en situaciones para tú tomar esa paciencia y ejercerla. Queremos paciencia, necesitamos ser formados con la paciencia, ¿verdad? Pero la experiencia, el proceso no es fácil, porque es la experiencia que nos lleva al desarrollo, a la fortaleza, al desarrollo de lo que ya está en mí. O sea, que ya está en ti y en tu matrimonio. Es aquí donde Dios entonces necesita desarrollar tu paciencia, y el desarrollarla, o en situaciones, Él empieza pequeño, porque Dios dice que no hay situaciones adversas o problemas que venga, o tentación que venga a tu vida, que no la va a poder soportar, y Él siempre te da la puerta para que también tú puedas pasar la prueba, en otras palabras. Esa es la promesa de Dios. Pero si Dios quiere desarrollar tu paciencia, Dios quiere desarrollar esto que ya está en ti, fruto del Espíritu, Él te pone circunstancias para que entonces tú puedas depender de Él en oración primordialmente, y pueda entonces aplicar eso en la situación difícil que estás viviendo. Así es que Dios te desarrolla como un hijo maduro que Él quiere que tú seas. Lo peor que puede hacer el ser humano es salir huyéndole a los problemas, a las circunstancias, a la gente. No le huya a los problemas, a las circunstancias, a la gente, porque estás cortando tu proceso. Puede llegar hasta un nivel de abortar lo que Dios quiere contigo, porque en la vida estuviste acostumbrado a salir huyendo. Por eso que los matrimonios hoy en día no duran. ¿Por qué? Porque en su juventud, cuando estuvieron relaciones, y más cuando eran relaciones íntimas, lo primero que it's over, y I'm out. Decía, it's over and I'm out. Viene la próxima persona, it's over and I'm out. Cuando entonces se casan en Cristo Jesús, lo primero es it's over and I'm out. Pero es porque se acostumbraron a salir de las circunstancias así de fácil. Un cristiano no puede vivir así. Un hijo de Dios no puede vivir así. Dios tiene que desarrollarte en este proceso, en este caminar de Cristo, para que seas un representante y cumpla propósito aquí en la tierra. ¿Tiene sentido eso? Un fuerte aplauso al Cristo que te lleva en proceso. Número 2, vamos a Juan capítulo 14. Le hablé acerca así. Quiero que regresemos a Juan capítulo 14, versículo 25. Entonces el número 2, anótalo. El Espíritu Santo es nuestra unión con el Padre Celestial, y también no solamente eso, pero también es nuestra guía. Él es la manifestación de Dios en mí y conmigo. Tú no estás solo. Da un caso que está a tu lado y dile, tú no estás solo en este caminar como cristiano. El Espíritu de Dios está en ti, te encamina. Lo poderoso de ser cristiano, ser un hijo de Dios. Un cristiano es un representante de Dios, uno que le entregó su vida a Cristo. Lo extraordinario es esto, que este caminar no es fácil. Muchos dirían amén, pero tú no estás solo, porque el Espíritu Santo está contigo y es el que te habilita para hacer lo que debes hacer. Y en la obediencia hay ¿qué? La Escritura nos habla de regalos o galardones que Dios nos da, pero también habla de recompensa.
Hay promesas que tienen que ver con la gracia de Dios dada a ti, pero hay promesas que van en acuerdo con recompensa de parte de Dios por tu obediencia. En la obediencia hay, y esa es la recompensa de parte de Dios. Y lo extraordinario es que este caminar en Cristo no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por la presencia del Espíritu de Dios en mí y el fruto del Espíritu, este caminar en Cristo debe ser fácil. No, pastor, no es fácil. No es fácil mientras tú dependas del Espíritu de Dios. Es fácil mientras tú tengas una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dime con quién andas y yo te voy a decir quién tú eres. Dime el tiempo que tú pasas con Dios y yo te voy a decir quién realmente tú eres. El tiempo que tú pasas con Dios determina qué tanto de Dios tú vas a reflejar a la humanidad. Por eso la Escritura dice que seremos testigos. Así que el Espíritu Santo es uno que se comunica contigo, uno que quiere guiarte y enseñarte de acuerdo a lo que Él lo prometido. Pero también quiero llevarlo a lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 17. Este es bien fundamental. Y es que nosotros como creyentes, lo que entendemos del Espíritu de Dios es que el Espíritu de Dios es el que nos habla, es el que nos guía. También nos da el poder para caminar en obediencia. Es la misma presencia de Dios en mí. Pero quiero llevarte a otro nivel que yo quiero que todo creyente aspire, busque en tener esta relación con Dios para el cumplimiento de lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 17. Y esto es para todo creyente. Y esto es lo que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso se cumplió en el día Pentecostés, hace 2000 años atrás. Hoy en día Dios todavía sigue siendo lo mismo con aquel que es creyente. Y Él dice: yo derramaré sobre ti, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. En otras palabras, la presencia de Dios en nosotros es lo que nos guiará a entender el ahora y el mañana. Es muy importante entender esto, que como hijo de Dios, si alguien me dice: pastor, tengo depresión o tengo ansiedad, la pregunta que yo le hago es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? En tu hablar con Dios, que es el que te comunica tu mañana. Y no solamente eso, pero qué tanto tú entras en la palabra de Dios, que es lo que regula tu vida. Eres un hijo de Dios. Como hijo de Dios, la circunstancia física no es lo que regula tu vida. Ya no te gobierna. Le entregaste tu vida a otro reino, a uno que es rey. Entiendo que cuando antes estábamos en el mundo, estábamos desamparados. No había esperanza. Atención y cuídese de esto. De muchas veces nosotros miramos sobre el fracaso del pasado y intentamos interpretarlo para nuestro futuro. Entienda, no interpreta su futuro basado en el fracaso del pasado. Mucho de nuestro fracaso en el pasado fue porque no teníamos a Cristo, así de sencillo. No teníamos una vida rendida a Él. Quien gobernaba era yo, y yo hacía las cosas a yo. Y yo fue el que terminó estrellándose. El yo, la carne. No mire ese fracaso y no permita que entonces eso sea tu revelación para tu futuro. No, deja que Dios te hable. Porque Él dice: derramaré de mi espíritu para profetizar, o para Él darte, que es lo que significa profetizar, Él darte revelación de tu presente y también de tu futuro, para que tengas esperanza con lo que Dios te está revelando. Amén. Tercera función del Espíritu Santo. La primera función, el fruto del Espíritu en ti. Número 2, Él te guiará, te mostrará, te revelará. Número 3, anótalo. Y este es poderoso. Efesios capítulo 1 versículo 17. Y esto es lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice: en Él también ustedes, hablándole a todo creyente, a toda la iglesia, Él dice, y esta es la promesa de Dios: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Esto es lo que sucede con todos nosotros, que después de tú haber oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, habiendo creído en Él, esto es lo que dice, y muchos no lo conocen, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que le entregas tu vida a Cristo, hay un sello que te pone en ti, que es la misma presencia de Dios. Ahora, esta palabra sello en el original es la palabra fragisdo, y significa un sello,
propiamente sellar, estampar con un anillo de sello o otro instrumento, como cuando se usa un sello para estampar, es decir, para señalar una titularidad que autoriza, valida aquello que está sellando. ¿Qué significa eso? Anótalo. El Espíritu Santo valida la autoridad que tú tienes, que nosotros tenemos, número uno, como hijo de Dios, y número dos, anótalo, este sello. My God. Rapidito, quiero que me acompañe a Lucas capítulo 10 para que pueda entender lo que es la autoridad y el poder que tú tienes como hijo de Dios. ¿Por qué le quiero enseñar esto? Porque lo básico y lo fundamental es que soy un hijo de Dios y Dios me guía en la vida, Dios me habla, irá al cielo. Pero muy poco se entiende el sello con la cual tú has sido marcado como hijo de Dios. Muy poco se entiende el poder que hay cuando una persona es sellada. ¿Qué significa este sello? De acuerdo a lo que acabamos de leer en el original, significa un sello. Es como un anillo que valida, es como una titularidad que autoriza aquello que está sellado. Eso es todo creyente, todo hijo de Dios. Es sellado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que representa este sello? Lucas capítulo 10, versículos 17 y 20. Atención, rapidito, me queda muy poco tiempo y yo estoy casi terminando. Y es que dice la Escritura, en una ocasión Jesucristo envía a sus 70 de sus discípulos. Él los envía a predicar, a enseñar, a sanar y a liberar. Esto hacían los discípulos de Cristo. Y de repente viene versículo 17, Lucas capítulo 10, estamos ahí. 17 dice que volvieron estos 70 con gozo, diciendo: Señor, este es el gozo que tenían ellos. Y el gozo que ellos tenían, dicen: Señor, aún los demonios ¿se qué? Vamos, ayúdeme a predicar. Dice que se nos sujetan. A mí lo que más me impacta es que antes yo creía, yo decía, ¿verdad? No, esos 70, esos 12 que caminaban con Cristo, porque vemos milagros. Los milagros todavía suceden. Gente, ¿cuántos de ustedes han experimentado un milagro de Dios en su vida? Gente, ¿cuántos de ustedes han experimentado un milagro de Dios en su vida aquí en las reuniones de la iglesia? Ahí donde está, levanta tu mano. Mire a su alrededor, deja la mano levantada, levanta tu mano. Gente que han experimentado el poder sobrenatural de Dios aquí unido como iglesia. Me acuerdo el testimonio de Mónica. Mónica vino recién llegada y dice: pastor, tengo un dolor aquí en el trabajo, que no puedo trabajar, un dolor en el brazo. Y me acuerdo que así mismo hicimos el llamado. Así mismo oré por ella, no la conocía, pero oré proféticamente. Inmediatamente la presencia de Dios, porque unimos la fe, el acuerdo de la fe, y la presencia de Dios vino sobre ella, esa unción vino sobre ella, y ella empezó. ¿Cuántos se acuerdan de ese testimonio? Cuando ella llegó, ella empezó a hacer así. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Es el mismo poder, todavía sucede. Y muchos dicen: no, pero que eso es Dios. No, gente, atención, eso no solamente soy yo. Toda persona, usted como hijo de Dios, eres un portador del Espíritu de Dios. Y como hijo de Dios, nota que son 70. Estos no son los 12 discípulos de Cristo. Esto era un montón que andaba con Cristo. En otras palabras, Cristo rompió la esquema y la barrera, dejando entender que si 70 que no eran apóstoles, dice la Escritura que eran 70, volvieron los ¿cuántos? Volvieron los 12, ¿no? Volvieron los apóstoles con... No, que porque eran apóstoles, no, porque eso es fácil, los apóstoles. No. Era gente que le creían al poder sobrenatural que portaba aquel que es dador de vida. Vamos, alguien déle un fuerte aplauso y glorifica al Padre por esto. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de los apóstoles y de los 12. Un montón que le creyeron a Dios y fueron obedientes al Padre Celestial. Dile que está a tu lado: si lo hizo con 70, lo puede hacer conmigo. Dile que está a tu lado: ya no son 70, ya son 71. Contigo, Y dile que está a tu lado: y si tú te montas, ahora somos 72. Y si la iglesia se monta, 100 personas que hay aquí, estamos hablando de un montón que le cree a Dios. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Eres un representante de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo que voy a representar a Cristo aquí en la tierra y me está llevando en la tiniebla? En la finanza, en la salud, en mi matrimonio está hecho a pedazos. ¿Cómo podemos representar a Cristo así? Para poder ser un representante de Cristo, para poder caminar aquí en la tierra en victoria, que otros digan: yo quiero el Dios de tu vida, tienes que ser un dependiente del Espíritu Santo. Anota esto. Y es que todo lo que Dios te da tiene riqueza, porque viene de Él. Pero todo lo que Dios te da,
revelación, entendimiento, lo que sea. Te lo da a ti, pero es para que tú lo portes y te beneficies. Pero no se queda ahí. Atención, atención. No se queda ahí. Sino que tú tomes esto y anótalo. Todo lo que Dios me da, tengo que compartirlo. La Escritura dice que por gracia recibiste, por gracia da. Pastora, la finanza. No está hablando de finanza nada más. Está hablando en todo. Poder, unción. ¿Cuántos de ustedes han visto milagro de Dios en tu vida? Eso estaba flojo. ¿Cuántos de ustedes han visto milagro de Dios en tu vida? ¿Qué produjo ese milagro? Oración y fe produjo ese milagro. Si tú lo recibiste por oración y fe, acostúmbrate a esto. No solamente invite gente aquí a la iglesia. Agarra a esa persona que te viene con problemas, con lo que está sucediendo en su vida, y tú dices, gracias Señor, me lo traíste. Aquí lo tengo camán. Aquí lo tengo enganchado. Aprovecha a esa persona y dile, ¿sabe qué? Mira, déjame llorar por ti. Porque una vez yo le oré al Padre Celestial y Él hizo un milagrazo en mi vida. Y ese es el mismo Dios que va a hacer el milagro. Pero toma tú el atrevimiento y di, Espíritu Santo, ahora soy yo. No solamente los 70, ahora soy yo que tú vas a usar. Y agarra a esa persona y ora. Ora sencillamente a esa persona. Ora por esa persona, así como tú, con toda pasión, ora por ti y por tu familia. Finalizando lo que sucede con estos 70, dice, Señor, aún los demonios, dice que se nos... ¿En quién? ¿Pero a quién se le sujeta? A ellos, pero en su nombre, ¿verdad? Pero nota que ellos no dicen, Señor, ellos se sujetan, Señor. No dice que se sujetaron a Cristo, se sujetaron a nosotros. ¿Por qué? Atención, como hijo de Dios, eres un agente que porta el espíritu de poder aquí en la tierra. Siempre y cuando tú lo hagas en su nombre, tú no hay límites para ti. Porque eres un creyente y Cristo preparó a sus discípulos para que sean un representante de Él. Que todo el que vea a los discípulos y los apóstoles y los 70, que vean de cómo tenían, pero vean esto lo que dice la Escritura. Ellos regresaron con gozo y versículo 18 dice, y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo. Dice que cayó como un rayo del cielo cuando fue destituido por su pecado. Versículo 19 dice, aquí yo les doy potestad. Les doy, anótalo, potestad, les doy derecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hollar, para pisotear, que es lo que significa hollar a estos 70 y contigo son 71. Dice, yo les he dado el derecho. Atención, ¿se acuerda del sello del Espíritu Santo? Ese sello es lo que te valida la autoridad que tú tienes como un hijo de Dios y valida la autoridad que tú tienes. Anótalo. ¿Para qué? Para ejercer el poder del Espíritu Santo que te ha sellado, te ha validado y ha dicho, tú eres un representante mío aquí en la tierra. Eres un representante mío aquí en la tierra. Por eso te selló en ti, para que camines como un hijo de Dios. Pero ese sello y esa presencia de Dios en ti, no solamente para que se quede en ti, para que se manifieste a través de ti, que otros vengan a los pies de Cristo también. Jesucristo le dice en versículo 19, les he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y aquí le está hablando a toda la iglesia. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os podrá dañar. Versículo 20 dice, pero no se regocijen tanto de que los espíritus se sujetan a ustedes, sino que regocíjense. ¿Por qué? Porque nuestro nombre está escrito ¿a dónde? En los cielos. Atención, muchos dicen en el libro de la vida. Ya, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Pero nota que no dice en el libro de la vida. ¿A dónde dice? En el cielo. ¿Qué es lo que Cristo le está diciendo? Regocíjate de la autoridad que se te ha sido dado por el sello y la marca que tú portas. Gente, tengo para decirte esto. Las tinieblas ve un hijo de Dios por la autoridad y la presencia del Espíritu de Dios en ti. Este sello es lo que te valida a ti. Y ese es el sello que las tinieblas no quiere que tú sepas que tú eres y que tú portas y que tú tienes. Porque tú no puedes ejercer lo que tú no conoces. Y las tinieblas siempre quiere que tú estés a ciega, que tú no entiendes quién, o que tú no reconozcas quién tú eres como hijo de Dios. Pero como hijo de Dios, ¿qué es lo que tú portas? Dale un corazón que está a tu lado y yo porto la presencia de Dios. Yo porto este Espíritu de Dios.
Y esto es por gracia. Y la Escritura dice que solamente hay que pedirlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahí donde está, cierra sus ojos. Thank you, Jesus. Quiero hacer un llamado. Y este llamado es basado a la promesa de Dios. Si estás aquí por primera vez, o si nunca has tomado esa decisión, o lo has escuchado, nunca lo has hecho, o nunca has tomado la iniciativa, tengo para decirte que el Padre Celestial te trajo aquí esta mañana para que tú tengas entendimiento de qué es lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Lo primero que Dios quiere es perdonarte, porque Él te ama. ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. El pecado te separa de un Dios santo. Y Él envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por todos tus pecados. Porque si tu pecado te separa de Dios, Él dice, yo voy a lidiar con el pecado. Y Él lo hizo enviando a su Hijo a morir en la cruz para pagar por todo tu pasado, todo tu pecado y de presente también. Para que ya no sea, o para que ya tú no seas responsable de ello, porque ya fueron pagados. Y eso te hace perdonado. Eso te hace justificado. Significando que no tienes que pagar tu deuda que tiene grande con Dios por todos tus pecados. Ya fue pago. Cristo murió en la cruz, resucitó para también darte ese sentido de esperanza, de que no solamente tus pecados son perdonados, sino que Dios te promete la vida eterna. Esa vida eterna es la que viene a vivir en ti en el momento que le entregas tu vida a Cristo. Esta presencia de Dios, que es del Espíritu Santo, viene a vivir en ti para producir esta nueva vida en el momento que le entregas tu vida a Cristo. Una nueva vida por eternidad. Y esta nueva vida es lo que empieza a tú hacer esa persona, ese diseño que Dios quiere que tú seas, el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Y no estarás solo en este caminar si tomas esta decisión. Dios dice, estaré contigo como consolador. A través de mi Santo Espíritu, el Espíritu Santo en ti, te encaminaré en esta vida, en este nuevo comienzo. Serás una persona de acuerdo al diseño de Dios. Lo único que Dios pide, número 1, reconocerlo como Señor y Salvador. Número 2, arrepentimiento. Que tú decidas, que reconozca tu pasado, que reconozca tu condición y diga, yo necesito un Salvador. Y que a partir de este momento tú tomes esa decisión de recibir la salvación de Dios. Y de ahí en adelante Él promete el regalo de la vida eterna. Él promete la presencia de Él que te encaminará en todo, te desarrollará el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Él lo promete que abundará en ti para que tú lo puedas reflejar y tu vida sea diferente. Lo único que Dios pide es que lo recibas como Señor, lo que Él hizo en la cruz por ti, que recibas a Cristo que murió en la cruz por ti para perdón de pecado, y que tú tomes la decisión de dejarlo entrar en ti para un nuevo comienzo y una vida nueva. Sé que alguien que nunca lo ha hecho o lo hizo, pero se apartó, esta es la gran oportunidad. Y si alguien dice, pastor, quiero tomar esa decisión, quiero Cristo en mi vida, quiero un nuevo comienzo, quiero una nueva vida, la vida que Dios me promete, ahí donde está la cuenta de 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3, levanta tu mano. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yo bendigo esa mano que se levanta. Y yo quiero guiar a toda persona que en este momento abre su corazón para este nuevo comienzo y esta vida eterna. Quiero guiarlo a hacer esta oración en este momento. Digan conmigo, toda persona, quiero guiarte a hacer esta oración de arrepentimiento. Y en esta oración de arrepentimiento es donde Dios contesta esta oración que vas a hacer con tu boca, declarando a Cristo como Señor y Salvador, recibiendo el perdón de pecado y la vida eterna. Digan conmigo, Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad. Reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón, me arrepiento y hago un pacto contigo. Diga conmigo, entro en acuerdo contigo de entregarte mi vida para recibir el perdón y la vida eterna. Digan conmigo, reconozco que soy pecador, que el pecado me separa de ti, pero te pido perdón y renuncio al mundo, al pecado y a mí mismo para hacer un pacto contigo. Digan conmigo, gracias Señor, recibo la vida eterna y el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Si hiciste esta oración y si estás en línea, hiciste esta oración, es un nuevo comienzo de la promesa de Dios en tu vida. Ahí no está, póngase de pie y cierre sus ojos.